Bueno chicos, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Como siempre, para empezar vamos a dar las indicaciones que siempre espero que las tengan presentes, ¿no? Como ustedes ya saben, no es obligatorio que copien lo que está en la pizarra, ¿verdad? ¿Por qué? Principalmente porque como no estamos en clases presenciales, no voy a tener oportunidad de revisar sus cuadernos. Lo ideal sería, y lo que yo les aconsejo y les recomiendo encarecidamente, es que lo copien en su cuaderno para que puedan repasar, ¿verdad? Pero no es obligatorio porque obviamente yo no voy a tener chance de revisarlo. Así que la cuestión del cuaderno no es obligatorio. Yo les recomiendo que copien para que luego estudien, ¿cierto? Entonces, en conclusión, háganlo por ustedes mismos, ¿sí? Por ustedes mismos, ¿verdad? Si desean copiar, copien. Yo felicito a los chicos que están copiando en su cuaderno porque sé que algunos lo hacen. Lo que sí es obligatorio en mi curso y creo en todos los cursos son tres cosas principales, ¿no? Tu presencia en Zoom, lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? Participar y llegar puntual, ¿no? A las, a las clases en Zoom, participar al finalizar la clase, ¿no? Y tus tareas, ¿no? Sea de libro o sea las preguntas que yo te dejo, envíalas a la plataforma, ¿de acuerdo? Eso sí es obligatorio, hacer tus tareas y enviarlo a la plataforma, ¿de acuerdo? Esas tres cosas son calificadas, ¿no? Entiéndase obligatorio sobre todo lo que es la parte que dije donde ustedes pueden participar, ¿verdad? No es que cada uno participe y ya, tú di algo, si no, cero, no. Es decir, que tienen chance para participar. Y cuando participan haciendo una pregunta, igual es calificado, ¿de acuerdo? Así que no duden en preguntar cualquier cosa al finalizar la clase. Eh, esas tres cosas son calificadas, ¿no? La participación, las asistencias a Zoom y tus tareas, ¿verdad? Ya sabes que todas las tareas que yo dejo siempre es hasta el día sábado, ¿verdad? Historia del periodista universal es hasta el día sábado. Eh, y ustedes ya saben, pues, ¿no? Que todas las clases son grabadas y están, pues, colocadas en la plataforma de Zoom. En la plataforma de Zoom que hablo, en la plataforma del colegio. Hay ejemplo de clases grabadas de todo el año, que hemos empezado desde las clases virtuales, ¿no? Y también yo lo comparto en el grupo de Facebook y también ya sabes que está en, en YouTube, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Algunos chicos también cuando revisan los videos de las clases anteriores tienen algunas dudas, ¿no? Algunos chicos sí me consultan algunos temas, ¿verdad? Algo que no entendieron o algo sobre la tarea. Entonces, si tú en el momento que para hacer tu tarea revisas de nuevo las clases y no comprendes algo, no lo dejes ahí. Pregúntame. Yo tengo celular, eh, felizmente tengo el acceso, ¿no? De internet todos los días, así que envíame cualquier duda que tú tengas sobre la clase, yo te lo voy a responder. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar el día de hoy con un tema muy importante de historia universal. Eh, si no me olvido de nada, entonces vamos a comenzar. Para empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿de acuerdo? No matemático, ni solamente es un ejercicio mental, ¿de acuerdo? Este ejercicio yo lo hago, pero presencialmente, ¿no? O lo hacía presencialmente, ¿no? En un salón, ¿no? Como una dinámica, como un juego. Pero ahora lo vamos a hacer mentalmente, ¿no? Porque no nos queda otra opción que utilizar mucho nuestra imaginación, ¿de acuerdo? Y es muy fácil de plantearlo. Miren, imagínense que yo les digo, allá, chicos, ustedes el día de hoy van a ir a un parque, ¿no? Y en ese parque está enterrado en distintas partes del parque una bolsita con 5 monedas de 5 soles. ¿Ya? En una bolsita hay 5 monedas de un sol cada una, en total hacen 5 soles. Y están escondidas en distintas partes del parque. Es un parque gigante, del tamaño de 3 canchas de fútbol. Y hay muchos árboles, hay bancas, hay caminos. ¿Ya? Y está escondida, pues,
ustedes, digamos, son 10, están escondidas 10 bolsitas, ¿de acuerdo? Tienen una hora para, no mucho, tienen media hora para encontrarlas. Y les digo que vayan, ¿no? Y les digo, 3, 2, 1 y van. Ustedes van corriendo al parque, buscan, escarban debajo de los árboles, buscan debajo del- de las bancas, de las sillas, ¿verdad? De los caminos, de las piedritas. Buscan, escarban y uno a uno, imagínense, ¿no? Que me va trayendo hasta el colegio su bolsita que he encontrado. Regresan los 10, yo digo ya, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, ya, perfecto. Ya, ahora cada uno me va a entregar su bolsita. Me da la bolsita, abro la bolsa, de las 5 monedas, yo me quedo con 4 monedas, lo guardo y uno te la entrego a ti. Ya, siguiente. El siguiente es el que queda en segundo lugar. Abro su bolsita, encuentro 5 monedas, me las agarro 4 y tú te quedas con una. Y así con todos. Y todos te quedarán con un sol en la mano. Y todos ustedes se van a quejar. Me van a decir, profesor, pero si yo he ido a buscar, yo he hecho todo el trabajo, yo me he matado buscando media hora para que yo me quede con un, con un sol y tú te quedes con la mayoría. Y yo les digo, no se preocupen, tranquilos, porque como ustedes han trabajado bastante, van a tener una recompensa. Pero esa recompensa va a ser al final de sus vidas. Ustedes como han trabajado mucho y son buenos chicos, Dios los va a recompensar. Chao chicos, nos vemos y me voy. Te pregunto, después de este ejemplo que yo te he dado, ¿te parecerá justo el trato que hizo el profesor del ejemplo, o sea, que vendría a ser yo? ¿Fue justo el trato que yo hice con ustedes o fue injusto? No me respondan aún, ¿sí? Piénsenlo, reflexionenlo. Para ustedes, de repente, ese trato es muy injusto. O sea, yo hago todo el trabajo y tú te llevas la mayoría y es algo prácticamente que nadie en su sano juicio aceptaría, ¿cierto? Pero si yo te digo o te dijera de que ese sistema o un sistema similar fue el más importante en Europa durante casi 1000 años, durante casi 1000 años la gente en Europa vivió de esa manera y la aceptaba de una manera pues tajante y radical, al pie de la letra. La gente, la población europea vivió bajo ese sistema injusto durante casi 1000 años. Nos referimos, o mejor dicho, ese sistema que te he explicado, que yo te he puesto un ejemplo, y el sistema que es parecido a ese ejemplo, que aceptaron la población europea durante 1000 años, ese sistema se llamó el feudalismo. ¿De acuerdo? Cuando yo te puse el ejemplo de que tú vas a un parque a buscar algo a buscar las bolsitas, es una referencia, es un ejemplo en el cual prácticamente tú estás trabajando. ¿De acuerdo? Tú fuiste ahí y trabajaste, ¿no? Trabajaste todo el día, ¿verdad? Trabajaste todo el día. Y de lo que trabajaste, tu resultado, a mí me das la mayoría, ¿verdad? En el caso del feudalismo, ¿cómo funcionaba? Una persona, vendría a ser el ejemplo el profesor, es dueño de cierta cantidad de terrenos, ¿verdad? Y en esa cantidad de terrenos, el dueño no lo va a trabajar, ¿verdad? Porque es una cantidad inmensa. Así que el dueño contrata, entre comillas, ¿no? Trae a mucha gente para que trabaje en sus tierras. Y digamos, un campesino al mes hace o recolecta 3 costales de trigo. De los 3 costales yo me quedo con 2,5 y tú te quedas con medio costal. Eso es para ti, para que tú comas. Y tú te preguntarás, ¿y por qué los campesinos, si tenían este sistema tan desigual, si el dueño se queda con la mayoría de lo que trabaja, por qué el campesino estuvo tranquilo durante tanto tiempo y se deja explotar? Porque para eso venía, ¿no? En eso de eso se encargaba la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en Europa, mediante
los sacerdotes, mediante el trabajo que realizaban, mantenían a raya a la población para que la población tenga fe hacia su religión y así tengan interiorizados la idea de que si trabajan mucho durante su vida, cuando mueran van a tener una recompensa, que va a ser el paraíso. Entonces, con esta ideología generalizada en Europa, funcionó este sistema, conocido como el feudalismo. ¿Qué cosa es el feudalismo? Es un sistema económico, político y social en el cual se desarrolla una serie de alianzas, ¿no? Está basado en un sistema de dependencias. Uno depende del otro y el otro, a su vez, depende de la primera persona. Feudalismo es un modo de producción, es un modo de producir, ¿de acuerdo? Es un sistema económico, ¿no? En la actualidad, ¿cuál es el modo de producción, el sistema económico más importante que está y que gobierna el mundo, o que en el mundo está generalizado? ¿Cuál es? El capitalismo, ¿verdad? El día de hoy, en el siglo XXI, el mundo se rige mediante el capitalismo, ¿verdad? Estados Unidos, Europa, la economía mundial funciona con el capitalismo, hasta China, Rusia, que eran los antiguos estandartes, los antiguos defensores del socialismo, actualmente son ultracapitalistas, ¿verdad? Todo el mundo se ha convertido en capitalista, ¿cierto? Ese es en el día de hoy, en edad contemporánea. Pero en edad media, el sistema que administraba el mundo, el sistema económico que imperaba era el feudalismo. Sobre todo en Europa, ¿de acuerdo? Porque en este momento de la historia el mundo conocido es Europa, ¿verdad? Y como lo hemos dicho antes, cuando hablamos de Edad Media, nos referimos solamente a Europa, ¿de acuerdo? Y también hemos dicho que Edad Media es casi sinónimo de feudalismo, porque durante toda la Edad Media estuvo este sistema, el feudalismo. ¿En qué consiste el feudalismo? En un sistema de relaciones de dependencia. Yo soy el dueño de un montón de tierras para cultivar. Yo traigo a un montón de gente que trabaje ahí. Ellos dependen de mí, ¿de acuerdo? Pero a su vez yo dependo de ellos porque ellos van a trabajar y van a producir mi tierra. Es una relación de dependencia. Y a su vez yo también llamo a gente que me sea fiel para yo darle protección y ellos a su vez me defienden, ¿verdad? Y es una especie eh, de relación de dependencia. Yo dependo de él y él depende de mí. ¿De acuerdo? ¿Cómo surge este sistema en Europa? De una manera muy práctica la vamos a ver. ¿Cómo surge el feudalismo en Europa? Fácil. Durante la caída del Imperio Romano, tú sabes que Roma tenía aproximadamente unas cantidades enormes de territorio conquistado, ¿verdad? Cuando empieza a caer por las migraciones de los bárbaros y por las invasiones de los, los hunos, los visigodos, los germanos, los vikingos, ¿verdad? Cuando invaden el Imperio Romano, siempre se habla en la historia ¿no? del Imperio Romano, de la política, pero no nos ponemos a pensar o no nos detenemos a pensar en la población. Siempre cuando hay invasiones, saqueos, guerras, revoluciones, el que más sufre no son los reyes, no son los burgueses, no son los capitalistas o no son los militares, no son los que dirigen la revolución, no son los líderes. Los que sufren son el pueblo, siempre, los más pobres. Cuando hay guerra, cuando hay revolución, los pobres dicen otra vez con su revolución, otra vez con sus guerras, a ver ahora quién, para que ellos se pelean para ver ahora quién explota al pobre, ¿no? Siempre el pobre es el menos beneficiado con estas cosas. Y en el Imperio Romano no fue la excepción. Los campesinos, la población común en Roma, era la más vulnerable, porque todos los días, todos los meses, había asedios, había invasiones, saqueos de los bárbaros a Roma. Entonces, en Europa se vivieron una época de incertidumbre, ¿de acuerdo? Un periodo
de violencia, de incertidumbre, el cual más afectaba a los campesinos y a la gente pobre. Entonces, cuando los vikingos y los visigodos invadían Europa, invadían el Imperio Romano, cada vez más la población, las familias, empezaron a abandonar las ciudades. ¿Por qué? Porque si sé que mi ciudad la van a sitiar, la van a invadir, y sé que se va a repetir muchas veces, ¿para qué me voy a quedar ahí? ¿Cierto? Así que la gente empezó a migrar. ¿A dónde? Se hizo una migración inversa. Ya no del campo a la ciudad, sino la gente que vivía en el Imperio Romano migraba de la ciudad y se iba al campo a protegerse. Porque sabía que en el campo no iban a venir demasiados, pues, invasiones, ¿verdad? La gente que vivía en Roma, en Nápoles, en Constantinopla, en las mismas ciudades, estaban pues muy, eh, este, temerosas de que llegaran las invasiones de los bárbaros, ¿verdad? Entonces la gente progresivamente fue invadiendo, ¿no? La población fue invadiendo los campos. Y empezaron a trabajar a tierra, se volvieron más agricultores, porque ahí se sienten un poco más protegidos de las invasiones bárbaras. Pero ni en el campo estaban totalmente protegidos. ¿Por qué? Ni en el campo estaban totalmente protegidos, porque siempre existían en los campos, pues, en las aldeas, saqueos, existían robos, ¿verdad? Tampoco estaba la gente común y corriente, estaba a salvo. Así que con el tiempo surge la necesidad de los campesinos de buscar protección en alguien poderoso que les cuide en medio de un contexto tan violento, ¿verdad? Una persona va a necesitar la protección para sí y para su familia también. Imagínate que tú eres un padre de familia campesino de la Edad Media. Si vas a la ciudad, te vienen los vikingos y roban, asaltan, de repente violan a tu mujer, a tu hija, matan a tus hijos, te matan a ti. Mejor, ¿qué haces? Para proteger a tu familia tienes que ir al campo. Pero en el campo también nadie te asegura de que te pueden venir a robar tu ganado o te pueden robar tu producción, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué haces como padre? Tienes que buscar la protección de alguien, ¿verdad? Y en Europa en esta época es algo así como el medio, como el lejano oeste, ¿no? No hay ley, ¿verdad? Es la ley de la selva, el más fuerte vive, ¿verdad? Entonces que los campesinos empezaron poco a poco, progresivamente, a buscar la protección de alguien. ¿Y este alguien quién vendría a ser? La gente poderosa, los caballeros, la gente de la casta militar, ¿verdad? Y esta casta militar poco a poco empezó a ganar mucho prestigio, mucho dinero, y con ese dinero pues empezaron a abarcar muchos terrenos, muchos territorios, ¿de acuerdo? Entonces, estos señores militares se convirtieron luego en señores feudales, que tenían un feudo. ¿Qué cosa es un feudo? Es un terreno, nada más. Yo tengo mi feudo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Mi feudo llega desde este río hasta acá, hasta este kilómetro. Ese es mi feudo. Por lo tanto, yo soy un señor feudal. Entonces, si yo quiero trabajar esa tierra, tengo que conseguir a gente que me sea fiel y que trabaje para mí. Ahí empezamos con las relaciones de dependencia. Bueno, ese es el desarrollo del feudalismo. Nace como una búsqueda de protección de las personas, de los campesinos. Los campesinos van hasta el señor feudal para que el señor feudal los proteja de tantos peligros. Entonces, como el señor feudal tenía su castillo y tenía sus tierras, la gente iba a esos castillos, a esas tierras, para que los proteja el señor feudal. Pero el señor feudal no le va a dar protección gratis. A cambio, esa gente va a tener que trabajar para él. ¿De acuerdo? Esa es la base del feudalismo. Vamos a ver los elementos del feudalismo, ¿de acuerdo? Hay dos elementos muy importantes. El señor feudal, vamos a dibujarlo acá, el señor feudal era la persona que era dueña de la tierra, ¿verdad? Vamos a poner una persona muy rica, muy poderosa. Y al otro lado estaba el vasallo, que era una persona que le tendría que rendir fidelidad, le tendría que rendir le tiene que ser fiel al señor feudal para que se dé esta relación, ¿verdad? No relación de amor, ¿verdad? No relación amorosa, sino una relación de dependencia, una relación casi económica, social, ¿verdad?
La mayoría de los vasallos pertenecían a la casta militar, eran militares que que le rendían fidelidad a un señor feudal. A cambio, este vasallo le daba protección. Es decir, tú eres un militar, ¿no? Quieres ser un vasallo. ¿Qué haces? Vas a la casa del señor feudal y le dices, señor, yo le voy a ser fiel a usted. Si usted me da protección a mí en su castillo, en su feudo, yo le voy a ser fiel a usted. Si usted hace una guerra, yo le voy a acompañar a esa guerra. Yo voy a luchar por usted en la guerra. A cambio, usted me va a dar protección y me va a dar, pues, comodidades, ¿verdad? Entonces, esta ceremonia en la cual tú te presentas a este señor feudal y le das toda tus servicios y tu fidelidad, se llama homenaje, ¿de acuerdo? Tú le haces un homenaje al señor feudal, tú lo homenajeas. De ahí viene la palabra homenaje. Homenaje es una ceremonia que se hace, ¿no?, actualmente a las personas que han hecho algo bueno, ¿verdad? Se hace un homenaje. Esto viene de la etapa medieval. Tú le haces un homenaje, una ceremonia al señor feudal para que el señor feudal te proteja a ti y tú a cambio le vas a ser fiel. Y si el señor feudal hace una guerra, tú vas a luchar por él, vas a estar dispuesto a morir por él. Eso es de por vida, ¿de acuerdo? Entonces, si el señor feudal analiza y te quiere como vasallo, te nombra vasallo en una ceremonia conocida como investidura, ¿no? Es famosa esta ceremonia porque en algunos casos los señores feudales, incluso hasta algunos reyes, le daban pues en su cabeza, le ponían la espada, ¿verdad? Y es como que te nombro vasallo o te nombro caballero, ¿verdad? Esto lo vemos siempre en las películas o en las series que hablan de la Europa medieval. Y todo giraba alrededor de qué? Del feudo. El feudo era el lugar donde se producía todo. El feudo, tú sabes que es un terreno, ¿verdad? Que es dueño el señor feudal. Entonces, ¿quiénes trabajaban esta tierra? La gente que estaba por debajo de estas dos personas, que eran los siervos. Los siervos, ¿verdad? Los siervos eran la gente como tú y como yo, la gente común, ¿verdad? La gente del pueblo. Ellos se dedicaban a cultivar la tierra y estaban bajo la protección del señor feudal y de los vasallos, ¿de acuerdo? Existían siervos de gleba y siervos comunes, ¿no? Los siervos de gleba eran siervos que tenían la facilidad de tener más tierras. Es decir, no solamente tienen que trabajar la tierra del señor feudal, sino también pueden tener sus propias tierras y trabajarlas. Pero esta es la persona que estaba pues sujeta a este sistema, era casi un esclavo. Así como yo te puse el ejemplo al empezar la clase, de que si tú te vas a buscar el dinero, ¿verdad? Y yo me quedo con la mayoría, ya. Esta era la persona que más sufre, que trabaja, ¿verdad? Que consigue la producción, pero se queda con la mayoría, el señor feudal. Entonces, ¿cuáles son las características de este sistema feudal? Primero, esto de aquí genera de que no exista un poder centralizado. El señor feudal, al tener tierras y al tener su castillo y al tener vasallos, que era prácticamente su ejército personal, el señor feudal dentro de su feudo era casi como el rey. Él tenía el poder absoluto. Dentro de un feudo existían sus propias monedas, su propia economía, su propio ejército, hasta su propio escudo y su propia bandera, ¿verdad? Entonces los reyes siempre tenían conflictos con los señores feudales. ¿Por qué? Porque a veces los señores feudales abarcaban un poder tan absoluto como los reyes. Por eso que los reyes en esta época siempre tenían o buscaban alianzas con los señores feudales. No hubo un poder centralizado. Otra característica, no solamente el feudalismo se basa en la agricultura. La agricultura es la base del feudalismo, pero no es la única actividad que practicaban. También practicaban, como hemos dicho, la agricultura, la ganadería, ¿verdad? Y también el comercio. En las fronteras
de los feudos, ¿verdad? En las fronteras de los feudos, ya sabes que los feudos son terrenos, ¿verdad? Donde están, al medio está el castillo donde vive el señor feudal. Alrededor de en las fronteras de los feudos se generaban ferias. Estas ferias eran como mercaditos del pueblo, ¿verdad? Donde los siervos de gleba se reunían con lo poco que producían y trataban de intercambiar, ¿verdad? Con otros feudos la producción, ¿verdad? Y estas ferias, que eran las famosas ferias medievales, duraban muy poco tiempo, ¿verdad? No estaban ahí todo el año. Poco a poco, una vez al año o cada mes, ¿no? Iban haciendo estas ferias para intercambiar. Esto produjo que surgieran pues el comercio, ¿verdad? Con el tiempo estas ferias, estos mercados empezaron a crecer y se transformaron en ciudades, lo que después se va a llamar en Europa burgos. Y esto va a crecer de una manera que ustedes no van a tener idea, porque esas ferias medievales va a ser como el origen más primigenio que vamos a encontrar del capitalismo, de los burgueses. Ahí van a ser el sistema capitalista, pero todavía que está en pañales. Acá el que reina es el feudalismo. En las fronteras surgen estas ferias, estos mercados, donde hay artesanos, donde hay comerciantes, ¿verdad? Que luego van a ser estables y se van a transformar en burgos. Burgo es igual, es un sinónimo de ciudad, ¿de acuerdo? Pero eso, en este periodo del feudalismo van a ser solamente mercados, donde vas a encontrar pues artesanos, zapateros, herreros, comerciantes, ¿no? La clásica villa que encontramos en los cuentos, ¿verdad? En los cuentos medievales, ¿no? El herrero del pueblo, ¿verdad? Todo eso. El sastre, todo aquello, que lo vamos a ver la próxima clase. Otra característica, eh, la sociedad se ordenaba de esta manera. La nobleza estaba por encima. En la nobleza estaba el rey, los señores feudales y los vasallos, ¿verdad? Los vasallos eran como una especie de personajes comunes que se ascendieron socialmente, ¿verdad? Que trabajan en base a la protección del señor feudal. Debajo estaban pues el clero, ¿verdad? El clero. ¿Qué cosas son el clero? La iglesia. Acuérdate que para que este sistema funcione, tiene que tener el apoyo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en esta época, acuérdate, ya tiene mucho poder en Europa. Entonces, la Iglesia Católica aportó y fue como un sellador, ¿no? de este sistema. Este sistema no funcionaría sin Iglesia Católica, porque la Iglesia les daba esa esperanza y esa mentalidad a los campesinos de que si trabajas duro, cuando tú te mueras, vas a ir al cielo, porque tú sabes que en la Biblia les decían los sacerdotes, está de que, de esta frase famosa, ¿no? De que de los pobres se da el reino de los cielos. O también es más fácil que un rico, no, es más fácil meter un camello a una aguja a que un rico vaya al reino de los cielos, ¿verdad? Todo esto para qué? Para ensalzar y para motivar a los campesinos de que está bien su condición de pobre, porque cuando él se muera verá al cielo, porque de los pobres es el reino de los cielos. Entonces, este discurso eh, con el cual ideologizaban a la población europea sirvió para que la gente, los campesinos europeos, estuvieran estables y firmes con su condición de siervo, ¿verdad? Y tú pensarás, profesor, pero ¿cómo se van a creer esas cosas? ¿O cómo van a dejar ser manipulados por los feudales y por los vasallos, ¿verdad? Y por la iglesia, ¿cómo van a ser tan manipulables los campesinos? Recordemos que en esta época en Europa, la ciencia, la investigación, la filosofía, casi todo está absorbido por la Iglesia Católica. ¿El libro de historia cuál es? La Biblia. ¿El libro de biología cuál es? La Biblia. ¿El libro de matemáticas? La Biblia. El Poder Judicial, la Biblia. Todo el único libro es la Biblia. En la Edad Media se preguntaba, ¿por qué la Tierra gira alrededor del Sol? Ah, porque en la Biblia dice que Dios nos creó como el centro del universo y tal, ya.
¿por qué existe tanta diversidad de vida? ¿Por qué tantos animales? Ah, porque tú sabes que según la Biblia, Dios nos creó a nuestra imagen y semejanza y a los seres vivos. Ya. ¿Por qué yo soy pobre? Ah, porque acá dice en la Biblia que del pobre será el reino de los cielos. Por eso que como Dios quiere a tanta gente, la mayoría es pobre. Ay. Porque todo estaba en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces la iglesia fue muy, muy importante en el aparato eh, de la ideología de las personas, ¿de acuerdo? A eso súmale que la mayoría de la población en Europa era una población que no tenía estudios, no sabía leer, no sabía escribir, entonces no le quedaba otra que darle toda su vida a un señor feudal y darle toda su mente a la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Porque eran mucho más poderosas que un simple siervo que no tiene estudios, que no sabe leer ni escribir y que es pobre. ¿Qué le quedaba? Ingresar a este sistema para por lo menos estar vivo. Era una condición muy mala para los siervos. Y en último, en la base de la sociedad estaba, pues, ¿no? El pueblo. Los campesinos, los artesanos también, ¿no? Nobleza, clero y pueblo. Esto de acá, este sistema se va a conocer como antiguo régimen y va a durar hasta el siglo XVIII, ¿no? Este antiguo régimen va a durar en Europa hasta el siglo XVIII y va a terminar recién con la Revolución Francesa, que eso lo vamos a ver de acá a muchas clases. Bueno, jóvenes, espero que les esté sirviendo algo. ¿Alguna pregunta? La pueden hacer ahora, antes de que se corte la transmisión. ¿Alguna duda, jóvenes? Ya saben que la tarea, a los que no tienen libro, yo les envío sus preguntas. De todas maneras. Recuerden que la participación en la clase es importante, es calificado también. Bueno, acá yo veo a los chicos que están participando en la clase, los tengo aquí como participantes. No hay preguntas. Bueno, entonces nos estamos viendo el día miércoles. Espero que les haya servido algo esta clase, jóvenes. Ya saben, lean, infórmense, no crean en todo lo que ven en internet, ¿no? Investiguen siempre. Y yo estoy para servirles. Cualquier duda me hacen llegar mediante el Messenger o mediante el correo. Mediante el correo y yo les voy a responder todas sus dudas. Entonces, si ya no hay preguntas, jóvenes, ya son 2:10, nos vemos el día de, ¿cuándo? El lunes, para Historia del Perú. Cuídense bastante, jóvenes.